Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este taller de Derecho Penal con perspectiva de género y derechos humanos, a nuestro último taller del mes de diciembre, agradeciéndoles como siempre su presencia. En este día, trataremos el tema los desafíos y las oportunidades en el camino hacia la igualdad laboral y no discriminación entre mujeres y hombres. Nos acompaña para este tema la doctora Verónica Beca, como le gusta que le llamen, Hernández Guadarrama, quien es integrante de la Federación Mexicana de Universitarias. Me voy a permitir señalar cuál es el objetivo de la conferencia, es que quienes nos acompañen conozcan el contexto histórico y la situación actual de las mujeres en el mercado laboral en México y a nivel internacional, los factores que favorecen y obstaculizan su avance en sus trayectorias laborales, así como las buenas prácticas que impulsan estrategias y acciones hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el ejercicio pleno de los derechos humanos y laborales. Me voy a permitir leer un poco la semblanza de la gran extensa semblanza de la doctora Verónica Hernández. Beca es abogada especialista en derechos laborales de la mujer, maestra en administración pública y doctora en inclusión, políticas públicas e investigación. Actualmente se desempeña como consultora, auditora y experta técnica en la implementación de la certificación conocida como la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación, así como en el diseño puesta en marcha y evaluación de planes de acción para la diversidad e inclusión y bienestar en los sectores privado, público y social desde hace 20 años. Es conferencista y capacitadora certificada. Entre las temáticas que aborda están los derechos de las mujeres, políticas de inclusión laboral, prevención de la violencia y discriminación laboral, lenguaje incluyente, no sexista y accesible, entre otros temas. Investigadora y coordinadora de estudios y diagnósticos sobre la situación laboral de las mujeres, de producciones legislativas y guías metodológicas para incorporar los enfoques de género y de derechos humanos en planes de igualdad. Asociada individual del Instituto Nacional de Administración Pública, de la Federación Mexicana de Universitarias y del World Future Society Capítulo México. Integrante de la Junta consultiva del Comité de Diversidad e Inclusión de la Asociación Mexicana de Filmadoras AC. Desde 2022 es Top Voice, Equidad de Género en la red profesional LinkedIn, donde colabora con artículos y publicaciones. Estimada Beca, nos congratula mucho tenerte en este taller de Derecho Penal con perspectiva de género y derechos humanos. Bienvenida y te cedo los micrófonos, por favor. Doctora Guadalupe, buenos días, muchas gracias por la lectura en la semblanza, por esta bienvenida. Y yo les doy la bienvenida a quienes se han conectado en este sábado, ya vísperas de los festejos decembrinos. Y bueno, pues les doy la bienvenida a todos y todas. Vamos a hablar un poco sobre esta temática que a todos nos concierne. Con este tema, ya lo ha dicho la doctora Guadalupe Valdés, los desafíos y las oportunidades en el camino hacia la igualdad laboral y no discriminación entre mujeres y hombres. Y pues por ahí dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. De tal forma, a mí me gusta mostrar de manera visual, pues, esta historia, que no solamente es la historia que yo les voy a narrar, sino la historia de que ustedes pueden ir viendo en esta exposición fotográfica que les voy a ir presentando, para que se den una idea de cómo empiezan estos antecedentes de la incorporación de las mujeres a la vida laboral, que desde luego pues, se da de una manera importante en esta parte de la revolución industrial. En la revolución industrial, que comprende estas etapas donde las mujeres, bueno, siempre se les ha dado se les dio a lo largo de la historia un rol tradicional en el hogar. Hacer las tareas en casa, cocinar, limpiar, el cuidado de niños y niñas, tener la cena para cuando el marido llega de trabajar, en fin. ¿Y qué es lo que sucede con la entrada de esta etapa, con la revolución industrial que fue a finales del siglo XVIII, cuando las mujeres empiezan a incorporarse
al mundo laboral. Es importante que, bueno, sepan que las mujeres cuando entran a esta revolución industrial que comienza en Europa en el siglo XVIII y luego se extiende a Estados Unidos y al resto del mundo ya para finales, mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pues las mujeres realmente no gozaban de las mismas condiciones que los hombres, no gozaban de los mismos derechos laborales. Esto nos hace ver que no se encontraban preparadas las condiciones laborales para la inserción, para la incorporación de ellas en el ámbito productivo. Y bueno, la revolución industrial fue particularmente importante porque se da paso a una edad de la edad moderna a una edad contemporánea, donde ya hay una nueva valoración de las ciencias y los saberes. En la revolución industrial también aparece el ferrocarril en las primeras etapas de la revolución industrial, luego la electricidad, las máquinas de hilar, más tarde otros inventos revolucionarios en la materia de transportes y de telecomunicaciones, se da el telégrafo, el teléfono, el radio. Se abandona ese modelo agrario que se venía dando, el modelo de comercio, el de trabajo manual, y se adopta un modelo urbano, ya que es mecanizado, es industrializado, ya hay una producción masiva y rápida de los bienes, se abre las puertas a las fábricas y a la clase obrera, se abrazan estas ideas liberales que dan paso a este sistema capitalista donde hay un medio de producción en manos de la burguesía y bueno, hay una clase trabajadora y esto va a ocasionar que haya un aumento en la natalidad, en la esperanza de vida, en las migraciones de rurales hacia las ciudades, hacia las urbes. Hay una disponibilidad de una nueva mano de obra en ese momento. Al mismo tiempo van surgiendo todas estas agrupaciones que van exigiendo mejores condiciones laborales y de esa forma sufre el sindical, de esa forma surge el sindicalismo, el socialismo y otras ideologías de izquierda. El modelo de crecimiento económico por esta industrialización va a sentar las bases para una primera e incipiente, digamos, globalización, es decir, donde se va internacionalizando y expandiendo la economía, creando así estas primeras brechas de desigualdad en el desarrollo de las naciones, también hay que decirlo. Al mismo tiempo, pues hay una división sexual de trabajo en el ámbito privado como en el ámbito público que han ido creando estas desigualdades en las condiciones laborales entre mujeres y hombres. Esto va suscitando una lucha por una igualdad en el mundo laboral, que fue justamente uno de los primeros motivos que originaron lo que se conoció como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que más tarde se va a convertir en el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora por primera vez en 1910, 1911, en varios países de Europa y Estados Unidos. Y a principios del siglo XIX esto da también paso a las conferencias internacionales de mujeres socialistas que reclaman el derecho a voto para las mujeres, mientras las trabajadoras en las fábricas de Estados Unidos se declaraban en huelga para conseguir mejoras laborales. Pero veamos un poco más de cómo se van viviendo esta incorporación de las mujeres al ámbito laboral, productivo, remunerado.
Y bueno, aquí yo les estoy presentando unas fotografías que particularmente a mí me gustan mucho. Nos muestran una situación muy real de lo que se presentaba en aquel entonces. Son fotografías tomadas por el estadounidense Louis Hine. Él fue considerado el padre de la fotografía social porque se decía que él utilizaba su cámara fotográfica como instrumento justamente para sensibilizar a la opinión pública. En esta fotografía ustedes pueden ver, es una fotografía titulada como La Calcetera. Ustedes pueden ver a esta pequeña que se subía cada día a una caja para poder trabajar en una calcetería. O sea, podemos ver que hay niñas también trabajando en el ámbito laboral. Y bueno, ahorita enseguida verán otras fotografías. Está aquí esta otra fotografía titulada La abridora de ostras. Aquí vemos a Mari, que es una niña de tan solo 4 años, que se dedicaba cada día a abrir las ostras en una fábrica. Y por un salario, pues, ustedes verán, $0.5. Y bueno, vean ustedes las condiciones en las que se encontraban estas mujeres y estas niñas y niños trabajando en estas fábricas. Aquí tenemos otra fotografía que se llama El cobertizo de tabaco. Pueden ustedes imaginar las condiciones y la alta toxicidad que había en ese entonces, donde aquí podemos observar a las niñas en el interior de un cobertizo de tabaco. Tienen entre 9 y 11 años y ganan menos del $0.5 diarios. Y esto fue en 1917. La hilandera, que también es otra de las fotografías que nos ofrece Louis Hines. Esta niña de 10 años con 1 año de antigüedad trabajando en la hilandería y viendo hacia el horizonte, ¿verdad? Dejando en estos trabajos su infancia. Y bueno, aquí me voy a detener. Vean y observen esta fotografía. Son las trabajadoras de la industria textil. ¿Sí? Ustedes en ellas, pues en ese entonces podían ver que las mujeres se encontraban más insertas en estos trabajos de textileras, tejedoras, en las alpargaterías, como costureras, sombrereras y empleadas tabacaleras y en el comercio. Y la segregación laboral, pues siempre ha existido. En las actividades productivas, a los hombres, por ejemplo, se les encontraba más como obreros en las minas y trabajando en los ferrocarriles. Y también se puede observar en estas fotografías que ya les he mostrado cómo en ese entonces estaba pues normalizado el trabajo infantil, que ahora pues ya tienen nombre y apellido y es considerado una explotación laboral infantil. Y bueno, nada más como nota al calce, quiero decirles que según la ONU, y por acá tengo un dato que quiero darles. De acuerdo a la ONU, en el mundo actual hay 152 millones de niños y niñas sometidos al trabajo infantil, y de ellos más de la mitad realizan labores peligrosas que ponen en riesgo su salud, seguridad y desarrollo físico, mental, social y educativo. En México, estas cifras, de acuerdo a la Encuesta Nacional del Trabajo Infantil, la ENTI, de 2019 del INEGI, revelaron que hay una existencia de 3.3 millones de niños y niñas que se encuentran de las edades entre 5 y 17 años que se encuentran trabajando. Esto representa el 11.5% de la niñez mexicana. De ese total, 2 millones desempeñaban labores peligrosas o prohibidas y no tenían la edad mínima para estas actividades, de acuerdo con los
convenios y las recomendaciones internacionales y la legislación nacional. Y bueno, una vez que saben esta nota al calce respecto de la situación de la niñez y la explotación laboral, me gustaría que con esta fotografía podamos asumir como espectadores, que tú eres un inspector o inspector del trabajo. Vamos a hacer este ejercicio. Y yo les pregunto, ¿qué observas en esta fotografía de estas trabajadores de la industria textil? Si tú fueras un inspector o inspectora de trabajo, ¿qué verías? Y con tu conocimiento de las leyes, de las convenciones internacionales en materia de trabajo, ¿qué es lo que puedas observar? ¿Condiciones de seguridad? ¿Habría condiciones de seguridad en ese entonces? ¿O las condiciones de salud? ¿Qué tal esas condiciones de salud? ¿Habría ventilación? ¿Había suficientes sillas, incluso ergonómicas, mobiliario ergonómico, para las horas que las mujeres se encontraban trabajando de sol a sol? ¿Qué me dices del vestuario, del equipo y de las herramientas de trabajo? ¿De la iluminación? ¿Tendrían baños suficientes? El lactario, bueno, creo que ni pensarlo, ¿verdad? De disponer de un espacio exclusivo para la extracción de leche, para las mujeres que estuvieran lactando en ese entonces. Un inmueble accesible, quizás. Las rampas de acceso, las salidas, las entradas. ¿Es posible esto en esta época? Y bueno, ¿qué me dices? Ya no de lo que visiblemente está expuesto aquí, sino, ¿qué me dices de los salarios justos? ¿Qué me dices de las jornadas de trabajo? Y bueno, pues desde luego, para nosotros están en un total hacinamiento, sin accesibilidad en espacios inmuebles, con condiciones inseguras, insalubres, con largas jornadas laborales, con una situación verdaderamente inhumana, y aún así trabajaban. Y la mayoría de estas mujeres que ven ustedes en la fotografía son migrantes. Por eso las exigencias y las demandas estaban puestas en lograr mejores condiciones laborales, jornadas de trabajo más cortas, mejores salarios, el derecho a formar sindicatos y la prohibición del trabajo infantil. Esas eran las consignas y demandas que se detonaron. Se detonaron a partir de esta incorporación que hay de las mujeres en el ámbito laboral. Ellas fueron, sí, una parte importante, protagonistas para hacer exigibles todas estas condiciones de trabajo. De la manera más justa, ¿no? De la manera más apropiada, de la manera donde todos y todas pudieran gozar de las mejores condiciones, de las más óptimas condiciones de trabajo. Y bueno, y ya hay teorías actualmente y estudios que ya describen todo esto, porque antes no tenía nombre. Por ejemplo, una violencia o un acoso laboral. Sin embargo, más adelante, pues se conceptualiza todos estos fenómenos y se le da ya un nombre, y se incluso hasta llegan a la legislación para penalizar estos fenómenos que se daban desde ese entonces en estos
organizaciones, en estos centros de trabajo, en estas fábricas. En fin, ahí tenemos esta parte. Luego, a mediados del siglo pasado, pues cada vez las mujeres trabajaban más en las fábricas, sobre todo a causa de los conflictos bélicos, ya que durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues los hombres se fueron al campo de batalla, se fueron a estos conflictos, dejaron estos espacios laborales vacíos y entran entonces las mujeres en sustitución de estos hombres que trabajaban en esas fábricas, y entonces, para no perder esta producción, las mujeres salen de sus hogares a las fábricas, a los centros de trabajo que dejan estos hombres que se van a la batalla. Las mujeres jugaron un papel fundamental para mantener el país en marcha, para seguir avanzando. Ocupan estas fábricas, consiguen que la economía no se derrumbe. Y bueno, ustedes pueden ver aquí el famoso cartel, que es el de We Can Do It, Nosotras Podemos, que fue creado justamente en Estados Unidos durante esta Segunda Guerra Mundial, para levantar el ánimo justamente de la población. El cartel, pues ustedes ven a una mujer levantando el brazo como el símbolo de fuerza y poder de las trabajadoras. Este cartel se volvió incluso símbolo en su momento del movimiento feminista. Y en ese entonces, pues las mujeres estaban asumiendo durante estas guerras mundiales, pues asumieron trabajos en el campo, en los bancos, en actividades administrativas, en hospitales, como operadoras telefónicas, como desollinadoras, como conductoras de camiones, ferrocarriles, obreras en fábricas de armamentos y otros roles dentro de las Fuerzas Armadas. Lógicamente, las mujeres no fue fácil su incorporación, se encuentran con uno de los handicaps, unas desventajas que fueron las propias resistencias de los hombres que permanecían en las fábricas. Los que permanecieron ellos, pues no les gustaba que estuvieran presentes las mujeres. Ellos no aceptaron de buen agrado que las mujeres pudieran desempeñar alguna actividad y además de manera efectiva en alguno de sus puestos laborales. Otra preocupación que también tenían los hombres fue de esta disminución de salarios, porque a las mujeres se les pagaban mucho menos que a los hombres. Entonces los hombres pensaban que esto podía perjudicarles incluso a ellos. Sin embargo, no fue así, porque las primeras en exigir que se les diera una igualdad salarial fueron ellas. Y entonces fue así que se movilizaron para pedir esta igualdad salarial por ley, para evitar todo tipo de discriminación. Al final de la guerra, la desigualdad pues sigue existiendo. Y pensaron pues que las mujeres regresarían al ámbito doméstico, lo cual no fue así siempre. En muchos casos no fue así. Algunos habrán regresado, pero en su mayoría hubo mujeres que se quedaron en sus puestos de trabajo y esto hizo que hubiera justamente pues estas confrontaciones en estos espacios donde los hombres miraban con cierta reticencia a las mujeres porque pensaban, me iba a quitar este espacio de trabajo, esto va a implicar que ellos están haciendo con mayor efectividad las labores y las actividades que yo venía desempeñando. En fin, esto viene haciendo que se acreciente una brecha de desigualdad laboral y bueno,
esto se da durante esta etapa de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué sucede en México? Porque he estado hablando más bien del contexto internacional, de cómo se daba en Europa, en Estados Unidos, pero también en México, pues sí, también hubo varias situaciones y aquí a mí me gustaría que más que yo les diga cuál es esta situación, me gustaría que escucharan el relato que hace en su artículo esta historiadora mexicana que se llama María Teresa Fernández. Ella escribe un artículo que se llamó Antes éramos molineras, mujeres, trabajo en la industria de la tortilla en Guadalajara, 1920-1940, para que ustedes puedan conocer con esta perfecta descripción que ella hace de lo que acontecía con las mujeres trabajadoras mexicanas en ese periodo. Y si me permiten, voy a leerles un par de párrafos que dicen: para finales de la década de 1920, había disminuido el número de las obreras en la industria textil debido a la mecanización, la crisis económica y un movimiento sindical que solo buscaba salvaguardar el empleo masculino. Creció el número de mujeres profesionales, sobre todo maestras, y también el número de organizaciones políticas femeninas, en particular en el sector de los servicios. En esos cambios en la fuerza de trabajo contribuyeron significativamente a la movilización de las mujeres. Y continúa el párrafo diciendo: las obreras textiles desplazadas y políticamente activas, aliadas con las maestras, observaron cómo se comenzaba a desplazar a las de la industria de la tortilla y se dieron perfecta cuenta de que a los hombres sindicalistas de orientación comunista no les preocupaban en absoluto las necesidades de las trabajadoras. Y ahí se cierran las comillas, la cita. Y bueno, ahí así, al igual, como ustedes pueden ver, que al igual como ocurría en Europa, en Estados Unidos, pues también tuvo un impacto muy similar la incorporación de las mujeres en el trabajo. Y ahí tienen solamente en estos párrafos una muestra de lo que acontecía en aquel entonces, que no dista mucho de lo que actualmente podemos observar en el mundo laboral, donde hay actividades feminizadas, donde hay actividades masculinizadas y donde las mujeres particularmente se han incorporado en los sectores de servicios. Entonces, no ha cambiado en mucho, no ha cambiado en mucho. Se han tenido avances, desde luego, que los vamos a ver más adelante. Son avances legislativos, son derechos ganados, reconocidos, y bueno, pues se va avanzando de alguna forma. Sin embargo, ahí ustedes pueden ver de cómo se deriva, cómo se decanta toda esta parte de esta división sexual, laboral, y cómo se viene haciendo estas dinámicas de una manera muy similar a las de aquel entonces. Y bueno, qué decirles que las olas, el feminismo, el movimiento de mujeres fueron determinantes para avanzar en el terreno de los derechos tanto individuales como sociales de las mujeres. Y así tenemos que con estas olas feministas, estas 4 olas, una primera ola en donde se plasma el análisis de desigualdad entre mujeres y hombres. En esta primera ola es más una parte más descriptiva, analítica, para poder determinar cuál es el estado de la cuestión.
Aquí no hay tanto una acción, sino un análisis primero, una descripción de cómo se encontraban las condiciones, en este caso laborales. Sin embargo, en esta primera ola también, pues podemos ver que se luchaban por el reconocimiento de los derechos políticos, el reconocimiento de los derechos de familia, de la educación y desde luego del trabajo. En esta primera ola podemos ver que ya hay una toma de conciencia colectiva, organizada, y ya se buscan obtener estas conquistas de estos derechos que les acabo de mencionar, y comienzan los primeros desarrollos de las producciones legislativas y normativas laborales a nivel internacional. Algunas de corte protector, otras más garantistas en cuestión de los derechos laborales de las mujeres. Tenemos, por ejemplo, que hubo la salida de convenios por parte de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, fueron de los primeros convenios para la protección de la maternidad. Esto fue en 1919, es el convenio número 3. Hay otro convenio sobre el trabajo nocturno de 1919, y el convenio de igualdad de remuneración, ya viene siendo en 1951, que es el convenio número 100. Y bueno, se van haciendo todo este desarrollo legislativo. Ya para la segunda ola, esto lleva a la acción política y a la toma de conciencia colectiva desde los movimientos. Ya aquí se lleva la acción concreta en aquel estado de la cuestión, se conceptualiza el feminismo, se analiza el patriarcado, pero también se centran en la lucha por la igualdad formal, por los derechos sexuales, reproductivos, por la liberación femenina, y se denuncia esa invisibilidad del trabajo doméstico. Y el trabajo doméstico, ustedes saben, que ahora tenemos ya una cuenta satélite para medir este trabajo, para poder valorar este trabajo doméstico que representa pues el número de horas, el volumen de horas versus con el valor económico y su equivalencia en la economía laboral. Ya para la tercera ola, desde la segunda hasta esta tercera ola, se comienza a hablar de la diversidad entre las mujeres. Hay un nacimiento importante de organizaciones y de grupos feministas desde la institucionalidad, así como ya hay estas epistemologías feministas, una estructuración de genealogías. Están el feminismo liberal, feminismo radical, el ecofeminismo, el feminismo negro, feminismo posmoderno, etcétera. Y se modifican las leyes para buscar cambios en las condiciones de vida de las mujeres, aunque en realidad lo que se consigue pues es la igualdad formal, no la igualdad real, no la igualdad de facto, no la igualdad en los hechos. Así que lo que se procura es que en esos momentos se van creando metodologías como la transversalización de la perspectiva de género en las leyes y en las políticas públicas. Y bueno, aquí también se detonan todos estos movimientos por los derechos, tanto en la segunda ola como en la tercera ola, por estos derechos de las minorías, de la diversidad de identidades, de las condiciones de la comunidad LGBTI, y hay escenarios internacionales donde se exponen estas problemáticas que viven las mujeres en los distintos ámbitos de la vida. Se dan la primera, segunda, tercera y cuarta conferencias mundiales de las mujeres. Nacen emergen estas convenciones internacionales, se crean en todo el mundo o una gran parte del mundo estos mecanismos para el avance de las mujeres, se empieza a ver
muchos más diagnósticos, estos diagnósticos que nos hacen identificar cuáles son las áreas de acción para poder crear estos planes, estos programas y los indicadores. Así también, pues vemos todo este avance que luego esto se materializará en estas metas de objetivos de desarrollo sostenible, donde ya hay indicadores muy precisos para el avance hacia la igualdad y la no discriminación, particularmente en el campo laboral. Ya en la cuarta ola, ya lleva un análisis, descripción y acción derivada de la tercera ola y de los nuevos fenómenos, ya con estos nuevos actores, nuevas situaciones, están las ODS al 2030, hay un rediseño y nuevas regulaciones, nuevas metas, nuevas corresponsabilidades en las acciones con estos nuevos actores. También ya se habla en esta cuarta ola, siguiendo esta dinámica de alcanzar la igualdad real, pues sí, aparecen fenómenos que requieren una mirada de género, como la inteligencia artificial, como estos fenómenos de los vientres de alquiler, las nuevas formas de violencias de género, como la violencia digital, el ciberacoso, la ciberviolencia. Se habla de nuevos derechos como el derecho a la desconexión laboral. Hay un uso de performance, de todas estas batucadas en las manifestaciones. Se crean tendederos y además en esta cuarta ola pues ya hay un uso importante de las redes sociales que se van a constituir como un mecanismo de movilización y denuncia de las violencias contra las mujeres y la niñez, que eso también es una cosa importante. Y bueno, un hito también importante, así como la revolución industrial, que la seguimos viviendo, ¿verdad? Ya estamos en una cuarta revolución industrial, pero desde los cimientos de la revolución industrial, desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, también hay un hito importante cercano que ustedes y yo vivimos, como estos impactos que tuvo el COVID-19 en los años 2019-2020 en la vida laboral de las mujeres. Y hubo impactos importantes, así como todo esto que les acabo de contar, hubo impactos importantes porque hubo impactos sociales, económicos, políticos, educativos y culturales. Hubo un aumento de la desigualdad social de género. El confinamiento que ocasionó el COVID-19 exacerba la violencia doméstica contra las mujeres y a nivel mundial aumentó, de acuerdo a la ONU, en un 25%, y a nivel nacional, de acuerdo a la Red Nacional de Refugios, a nivel en México, se exacerbó esta violencia doméstica en un 300%. Hubo pérdidas de empleo, desde luego, cierres de empresas, aumenta la informalidad laboral, sobre todo por parte de las mujeres, y bueno, todo lo que conlleva esa informalidad laboral, porque son ya empleos muy precarios, y se acentúa el trabajo doméstico y de cuidados, y se acelera así también la necesidad de construir un sistema integral de cuidados. Se acrecientan los problemas psicosociales, la depresión, el estrés, la ansiedad, las adicciones. Y bueno, estos impactos, para no abundar mucho en el tema, sí fue por supuesto, un parteaguas. Nos hizo, a nivel mundial, se dice que hubo un retroceso de una década por todo este acontecimiento. Hubo un retroceso de una década en
en la igualdad de las mujeres y hombres. Y bueno, pues seguimos retomando acciones para que esa década sea recuperada. Y si ustedes quisieran abundar un poco más sobre este tema, yo les recomiendo que vean esta publicación sobre el impacto de la pandemia en la vida de las mujeres, que fue coordinado por la doctora Patricia Galeana, que es la presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, y ahí podrán ver con mucho mayor detalle cuáles fueron exactamente estos impactos, no solamente en la vida laboral, sino en general en la vida de las mujeres, en los ámbitos sociales, económicos, políticos, educativos y culturales. Ahora bien, después de este recuento, es importante comentarles que efectivamente todas estas luchas al final derivan en acciones primeramente legales, normativas, en convenciones para la igualdad laboral y no discriminación. De tal forma que varias agencias internacionales, entre ellas la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la ONU, la Organización de Naciones Unidas y la OEA a nivel regional, que es la Organización de los Estados Americanos, empezaron a construir toda una arquitectura legal, normativa, convencional en materia de derechos laborales de las mujeres. Tenemos así que la OIT emite esta declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras en 1975, lo mismo la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento en 1998, y una serie de convenios que en México se mantienen la mayoría vigentes, como es el convenio número 100 sobre la igualdad en la remuneración, el convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y ocupación, el número 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y el convenio 183 sobre la protección de la maternidad. Estos dos convenios todavía no han sido ratificados por México. El de las responsabilidades familiares no ha sido ratificado por México, y el del convenio sobre la protección de la maternidad fue ratificado en su momento por México, pero se encuentra ahorita una actualización de este convenio, por lo que no hay una ratificación por parte del Estado mexicano, por lo menos hasta el 22 de febrero de 2022 se tiene esta información. Pero ahí están esos convenios. También el convenio 189, que habla sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, que es un convenio importante, y desde luego el convenio 190 sobre la violencia y acoso en el trabajo, que es un convenio que es bastante relevante, es un convenio de actualidad, y entró en vigor en nuestro país el 6 de julio de 2023. El hecho de que haya estos convenios sean adoptados, sean ratificados por México, pues los hace parte de nuestro sistema nacional de derechos humanos, y además los hace pues exigibles, los hace vinculantes. En su momento pues tendrán que darse las estrategias y las acciones conducentes para que este convenio 190, particularmente sobre violencia y acoso en el trabajo, sea adoptado por parte de las organizaciones, y que se puedan alinear con lo que establece
sus reglamentación interna con este convenio 190 y pues con otras reglamentación, otras leyes, otra normatividad que tenemos en la materia en México. En la ONU, ¿qué tenemos? Pues en la ONU nace se da esta Declaración Universal de los Derechos Humanos justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es importante porque establece ya esta igualdad entre mujeres y hombres en su preámbulo. Es por lo menos una significativa mención que hace sobre esta igualdad necesaria entre mujeres y hombres, que justamente fue peleada por Eleanor Roosevelt para que se pudiera colocar en este preámbulo este principio de igualdad en esta Declaración de los Derechos de 1948. Está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que también es una convención importante, considerada como la Carta Magna de las Mujeres. Enseguida voy a abundar un poco más en esto, de cómo esta convención, pues, establece justamente la importancia de que se hagan vigentes estos derechos laborales de las mujeres en distintos aspectos. Enseguida lo vemos. La OEA por su parte, ya a nivel regional, tenemos que está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, que también se promulga junto con el sistema internacional de la ONU, con esta Declaración Universal de Derechos Humanos, en ese mismo año en la región, y la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la llamada Convención Belén do Pará de 1994. Bueno, es panorámicamente producción legislativa que hubo y que actualmente se encuentra vigente en el mundo y a nivel regional y en nuestro país, de estos instrumentos jurídicos sobre los derechos laborales. Y en cuanto a la CEDAW, que ha sido un instrumento por demás importante para los derechos de las mujeres y los derechos laborales, en su artículo 11, ¿qué dice esta CEDAW? La CEDAW sigue vigente, aun cuando ustedes vean que fue promulgada en 1979, pues sigue vigente y sigue vigente en nuestro país totalmente. En 1981 fue adoptada por nuestro país, por México, y a la fecha nosotros seguimos dando estos informes de avances sobre cómo vamos en el cumplimiento de la Convención CEDAW. Entonces, por eso es un documento vivo, un documento que debemos de tener presente. Y bueno, la CEDAW en su artículo 11 básicamente describe el derecho a la igualdad. Y el derecho a la igualdad nos dice que es el derecho, fíjense, el derecho, no esto es cuando me preguntan a mí, oye, Verónica, pero es que no queremos ser igual a los hombres. Esto de la igualdad no es la igualdad la igualdad raza, es la igualdad en los derechos, es la igualdad en las responsabilidades, es la igualdad en ese goce, ejercicio pleno de los derechos, de tal forma que así se entiende y así nos hace ver la CEDAW, que es el derecho a la igualdad, a las mismas oportunidades en el empleo, que es el derecho a la igualdad a la aplicación de mismos criterios de selección en un empleo, a elegir libremente la profesión y empleo, al ascenso, permanencia y a la formación, a la capacitación profesional.
Es una igualdad que habla de una igualdad de remuneración, de prestaciones, de vacaciones pagadas, de que haya criterios de evaluación de desempeño muy claros, no discriminatorios, que también haya una seguridad social, particularmente en jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez y otras discapacidades para trabajar, una protección de la salud y seguridad en las condiciones de trabajo. Esto en cuanto al derecho a la igualdad. Y en cuanto al derecho a la no discriminación y prohibiciones de despidos, también la CEDAW establece lo siguiente, que no haya, que se generen acciones para erradicar discriminaciones por razones de matrimonio o maternidad, que haya una prohibición al despido por motivos de embarazo o licencia de maternidad, que haya una prohibición de despidos en razón del estado civil. Y todo esto que les estoy diciendo, pues ya ha sido armonizado en nuestras leyes internas como país, en nuestra constitución, en nuestra ley federal del trabajo y con la salida de otras normatividades que justamente están dando cumplimiento a lo que se establece en la CEDAW, en esta materia. Y en cuanto a los derechos específicos que dice la CEDAW, bueno, pues que haya estas acciones para un establecimiento de licencia de maternidad con sueldo pagado, sin pérdida de empleo previo, donde se respeta la antigüedad, los beneficios sociales, que haya una protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajo que se hayan probado que puedan resultar perjudiciales para ella, que haya un fomento en la creación y desarrollo de una red de servicios que estén destinados al cuidado de los niños para la conciliación de la vida laboral, familiar, personal. Entonces, ahí lo tienen. Hemos cumplido en mucho en el Estado mexicano sobre lo que establece la CEDAW. Es una realidad que sí se ha legislado, sí lo tenemos en nuestras leyes internas. Sin embargo, el siguiente paso será justamente darle esa, ese impulso para que lo que dice la ley sea una realidad, que no solamente esté escrita, que no sea letra muerta, sino que se le dé cumplimiento efectivo, que se le dé cumplimiento de facto en la realidad para llegar a una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Eso es lo que queremos. La misma CEDAW, pues, también establece recomendaciones generales que ya son muy específicas sobre estas temáticas. Ahí tienen las recomendaciones 13, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27 y 35. Yo les sugiero darle una lectura a estas recomendaciones, son particularmente interesantes. De ahí, de hecho, han sido inspiración para muchas estrategias y acciones para la igualdad laboral y la no discriminación. De manera puntual, estas recomendaciones generales pues, se hacen exigibles al Estado mexicano y a su vez el Estado mexicano pues, tendrá que ver con otros actores para darle cumplimiento a estas recomendaciones que hace el comité de la CEDAW. Los objetivos de desarrollo sostenible, pues es desde luego algo que no se puede dejar de mencionar cuando hablamos de la igualdad laboral y no discriminación. Recuerden ustedes, son los 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 indicadores y estos indicadores pues tienen que dársele cumplimiento al 2030. ¿Ha habido avances? Sí, pero no ha habido de los avances que pudiéramos ver, saber.
conocer, han sido muy pocos, han sido muy incipientes. Todavía tenemos, hay una cuenta regresiva a 7 años. 6, si ya estamos entrando en el 2024. Y esto nos tiene que impulsar a acelerar las acciones para el cumplimiento, o por lo menos para alcanzar un avance importante en estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que, bueno, es particularmente el ODS 5, que habla sobre la igualdad de género y que se transversaliza en todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible y que tiene una vinculación importante, que es el tema que ahora nos tiene aquí. Tiene una vinculación importante con el ODS 8, que es el trabajo decente y de crecimiento económico. Y pues ahí está la cuenta regresiva para su cumplimiento. Lo mismo el convenio 190 que acaba de entrar en vigor y que tendrá México y los países que hayan adoptado este convenio 190 hasta ahora, tendrán que armonizar su legislación interna, pero también crear acciones para que haya una corresponsabilidad, de tal forma que este convenio 190 pueda implementarse de manera adecuada en todo el país, en los centros de trabajo, en las organizaciones. Y solamente para hacer el recuento, aquí tienen ustedes las leyes y normatividades mexicanas, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de igualdad jurídica entre mujeres y hombres, y la Ley Federal del Trabajo, que en esta Ley Federal del Trabajo, bueno, pues que sostenida de esta Constitución Política de los Estados Unidos, pues establece también el principio de la igualdad salarial, establece también la prohibición de situaciones, casos de hostigamiento, acoso sexual, acoso laboral. También establece la Ley Federal del Trabajo esta igualdad sustantiva. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que también es una legislación importante para cuando hablamos de los derechos laborales. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y otra normatividad como la Norma Oficial Mexicana 035, que habla sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, la identificación, análisis y prevención. También la norma mexicana 025, que aunque no es una norma obligatoria como lo es la NOM 035, pues sí es una norma importante y destacable. Esta norma 025 en igualdad laboral y no discriminación, que la vamos a ver en un momento más. Y la norma oficial mexicana, la NOM 037, también de reciente vigencia. Que habla sobre teletrabajo, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí tienen ustedes, yo le llamo todo este combo de leyes y normatividades mexicanas que van dirigidas a la igualdad laboral y a la no discriminación en el entorno laboral. Y bueno, para no dejar, aquí nada más les presento este artículo que a mí me parece muy importante que lo conozcan, de la Ley Federal del Trabajo, donde habla sobre el trabajo digno decente, que es un concepto recogido de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y en su artículo 2, esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo, dice: se entiende por trabajo digno decente
aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, no existe discriminación por origen étnico nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condiciones migratorias, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador, se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, la autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Y aquí también nos habla la Ley Federal del Trabajo sobre lo que se deberá de entender por la igualdad sustantiva. Dice, se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadores frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. Entonces ahí tienen, si se preguntaban qué es esta igualdad sustantiva de la que hablan, ahí está la igualdad sustantiva. Y esta se logra eliminando la discriminación, por eso el nombre de ahora de esta charla, donde se expone esta igualdad laboral y la no discriminación. Y bueno, la igualdad sustantiva nos lleva a este reconocimiento, goce y ejercicio pleno de los derechos humanos en el ámbito laboral. Todas estas convenciones, leyes y normatividades han sido la antesala para el desarrollo de políticas de igualdad laboral y no discriminación en nuestro país. ¿Y qué tal está la situación laboral actual de las mujeres en México y el mundo? ¿Cuáles son esos desafíos para ser efectiva, para hacer un hecho, una realidad, esta igualdad laboral y no discriminación? Bueno, aquí les traigo una numeralia. Ya hemos visto los antecedentes históricos, ya hemos visto un poco cuál es esta producción legislativa que tenemos sobre los derechos laborales y la no discriminación. Y me gustaría que conocieran un poco sobre la numeralia, cómo nos encontramos ahora mismo las mujeres trabajadoras en el país y en el mundo. Por eso les traigo esta numeralia. Se dice que 4 de cada 10 mujeres en el país tienen un empleo o están en búsqueda de uno. El 45% de las mujeres en edad de trabajar están incorporadas al mercado laboral en 2022. 1 de cada 4 mujeres ocupadas tienen un negocio. El 83% de las emprendedoras se encuentra en el negocio informal, que esto también derivó mucho fue un efecto de la pandemia, ¿verdad? El COVID-19. Luego, 3 de cada 10 mujeres ha enfrentado violencia laboral. Estos son números que ustedes deben de conocer para la situación de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, también deben de conocer que hay una numeralia sobre las brechas de desigualdad y estas son las siguientes. Por cada 100 pesos que recibe un hombre en promedio por su trabajo al mes, una mujer recibe 87 pesos. Aquí estamos hablando de una brecha salarial entre mujeres y hombres que sigue persistiendo. Y cuando hablamos de brecha, hablamos de estas distancias que todavía existen, persisten entre mujeres y hombres
respecto a un mismo indicador, en este caso, respecto al salario. Pero existen otras brechas. Por ejemplo, se sabe que las mujeres invierten casi 3 veces más de tiempo que los hombres en tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Aquí estamos hablando de la brecha en el uso del tiempo, donde las mujeres no solamente tienen este trabajo que hacen fuera de casa, el remunerado, sino hay un trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que también tiene un valor importante a nivel social, a nivel de nuestro país, a nivel mundial. Entonces, ahí hay una brecha en el uso de tiempo. Las mujeres que están además sobrecargadas, que tienen una doble, triple jornada laboral. Hay mujeres que tienen hasta 2 trabajos y además tienen el trabajo doméstico, no remunerado. Entonces, imagínense el desgaste y pues esto merma en sus derechos humanos totalmente, y por supuesto en su salud física, mental, en su productividad, en su rendimiento. Tenemos otras brechas, por ejemplo, aquí les traigo que en promedio se dice que en promedio 13% de las sillas en los consejos de administración en las empresas son ocupadas por mujeres, que es un punto porcentual más con respecto al 2021. Estamos hablando de que hay una brecha en la participación. Los consejos apenas son un 13% en promedio. Los que son estas sillas ocupadas por mujeres. Y pues ahí, desde luego, hay una falta, estamos subrepresentadas, hay una falta de representatividad en estos espacios por parte de las mujeres. Luego, se dice que hay 5 entidades con mayores brechas en desventaja hacia las mujeres, que son Guerrero, Zacatecas, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Esto hace que haya una brecha de desigualdad en el desarrollo. Las mujeres se dice que son el sector más pobre en nuestro país, y pues ahí tenemos, son esta parte de estos estados que acabo de mencionar, es en donde existen estas mayores brechas de desventaja. También se dice que en promedio mundialmente las mujeres gozan apenas del 77% de los mismos derechos que tienen los hombres ante la ley. Así como lo escuchan, que aun cuando han habido avances legislativos, no, las mujeres no apenas están gozando en un 77%. Es decir, no hay una plenitud en el goce, en el ejercicio de sus derechos humanos. Desde luego hay una brecha jurídica, una brecha de derechos que se tiene que reducir, se tiene que corregir, se tiene que cerrar. Y ahí tienen esta numeralia, como existen muchas otras brechas más. Y qué decirles que las mujeres pues han tenido y han experimentado todo esto, estas brechas de género, porque se han agravado estas brechas debido a las barreras que las mujeres van encontrando en sus trayectorias laborales, lo que les impide una inclusión laboral plena, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los pisos pegajosos, que son los obstáculos que tienen las mujeres para insertarse en el mercado de trabajo, que les impiden, les obstaculizan buscar o conseguir un trabajo formal por motivos de embarazo, maternidad, crianza, cuidado de personas enfermas, por compromisos académicos o escolares, por carecer de redes de apoyo o medidas de conciliación, porque hacen un mayor uso de tiempo en la esfera doméstica y responsabilidades familiares. Entonces, se dan estos fenómenos, piso pegajoso,
escaleras rotas, las, eh, las paredes de cristal, los techos de cristal, que también son fenómenos que se van dando. El techo de cristal, que bueno, muchos y muchas de ustedes lo conocen, que son estos techos, obstáculos, limitaciones en la movilidad laboral vertical de las mujeres, cuando encontramos mujeres altamente calificadas para acceder a cargos de alta responsabilidad, de decisión y o poder. Sin embargo, se ven envueltas en estas barreras invisibles, porque además no son barreras explícitas, sino son invisibles, por eso se le llama techo de cristal. Y estas barreras, terminan por impedir que ese talento femenino pueda tener esta movilidad hacia estos cargos, estos niveles de decisión, de poder. Y esto se da mucho por los estereotipos de género, porque hay una segregación laboral vertical. También encontramos techos de cementos, las propios acantilados o precipicios de cristal, en fin, varios fenómenos que lo que han hecho es agravar, como les comentaba, esta situación de las mujeres que les han impedido lograr unas trayectorias más lineales en el ámbito laboral. Entonces, estas trayectorias pues, impiden a las mujeres entrar en este ejercicio pleno de sus derechos laborales. Y tenemos también una numeralia prospectiva en donde se dice, y esto no lo digo yo, lo dice el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apenas en el 2030 de Naciones Unidas, dicen que nos tomará si seguimos este paso con estas acciones, con estas estrategias, nos tomará 47 años para lograr la igualdad de representación en los parlamentos nacionales. Nos llevará 140, esto es a nivel mundial, esto es a nivel mundial. Nos va a llevar 140 años para que las mujeres estén representadas de manera igualitaria en cargos de poder y liderazgo en los lugares de trabajo. Nos llevará 286 años para llenar los vacíos en la protección jurídica y eliminar las leyes discriminatorias. 300 años nos llevará para acabar con el matrimonio infantil. Y bueno, lograr la igualdad de género en todos estos rubros, en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, política, se dice que nos tomaría unos 300 años al ritmo actual. Y eso si no suceden otras situaciones, ¿verdad? Como lo que sucedió con la pandemia COVID, si no hay otras situaciones que puedan ir provocando estos retrocesos en décadas. ¿Y por qué es importante decirles estos números? Porque sin la igualdad de género, no habrá este desarrollo sostenible que queremos, que necesitamos. El desarrollo sostenible que nos haga tener este equilibrio entre estos enfoques, estas perspectivas sobre el medio ambiente, el desarrollo económico y el desarrollo social a nivel mundial. Y bueno, a todo esto podrían ustedes preguntarse, ¿existe alguna buena práctica en el país que esté orientada a impulsar la igualdad de género, que esté la igualdad laboral y la no discriminación? Sí existe. Y una buena práctica para mí es justamente la norma mexicana 025. ¿Por qué? Porque la norma mexicana, primero, es un mecanismo de adopción voluntaria, como les comentaba.
Y es una norma que viene a reconocer a los centros de trabajo, a las organizaciones que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, que a su vez con su adopción van a favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores. Esta norma mexicana, desde el 2015, pues ha resultado muy favorecedora para el avance en la igualdad laboral y no discriminación. Es una norma que consolida varios distintivos, varias certificaciones que se venían trabajando desde hace varios años atrás, se consolida, se integra en una norma que, que se publica y es vigente desde el año 2015. Y bueno, la norma básicamente está orientada a lo que estamos platicando en esta conversación que estamos teniendo, que en estos temas está orientada a eliminar toda forma de discriminación que afecta la incorporación de los sectores más vulnerados al mercado de trabajo en condiciones de igualdad de trato y oportunidades. También está orientada a fomentar la igualdad de oportunidades laborales, espacios y comunicaciones accesibles, la corresponsabilidad, vida laboral, familiar, personal, y mecanismos para prevenir, atender la violencia y la discriminación en laboral. Lo que busca la norma, esta norma mexicana que ha resultado una buena práctica desde el 2015, es transformar la cultura organizacional de los centros de trabajo bajo estos enfoques de igualdad de género, de inclusión, de diversidad y de derechos humanos. Los ejes de la norma están dirigidos a una igualdad, a promover la igualdad, no discriminación y la inclusión y la diversidad en los procesos tanto de reclutamiento, selección, permanencia, capacitación y movilidad laboral. También impulsa acciones de corresponsabilidad para el balance, para la conciliación entre la vida laboral, familiar, personal de sus trabajadores y trabajadoras. Garantizar la igualdad salarial, la igualdad de salario por igualdad, por trabajo de igual valor. A promover la igualdad de trato y oportunidades en las relaciones laborales y a prevenir, atender y combatir la violencia y la discriminación laboral en los centros de trabajo. La norma es particularmente una normatividad muy poderosa debido a que suma una multiplicidad de enfoques en su estrategia. Suma los enfoques de género, de derechos humanos, de diversidad, de accesibilidad, de inclusión y de mejora continua. Pero además, esta norma es una norma integradora que está sustentada, una estrategia integradora que está sustentada en instrumentos jurídicos y programáticos nacionales, regionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres que acabo de mencionar, como la CEDAW, como la Convención de Belén do Pará, pero también como otras plataformas y programas como la Plataforma de Acción de Beijing, los ODS y la Agenda 2030, los convenios de la OIT, la Constitución mexicana, las leyes generales de igualdad y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, además de que se encuentra vinculada con otras normas oficiales mexicanas como la 035 y 037 y con normas internacionales de sistemas de gestión de calidad, que son las ISO. Y panorámicamente aquí les presento en qué consiste esta norma mexicana como buena práctica para la igualdad laboral y no discriminación, que es la creación. Los centros de trabajo tendrán que tener una política, un plan, un mecanismo regido por un código de ética y de conducta, en los que los procesos de reclutamiento, selección, permanencia, igualdad salarial, desarrollo y ascenso, pues también estén libres de todo sesgo sexista o discriminatorio. Las organizaciones también tendrán que comprometerse con la transversalización de este lenguaje incluyente, no sexista y accesible dentro
de la comunicación interna y externa de la organización, con acciones también de corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal, licencias de maternidad, licencias de paternidad, licencias de parentales, los permisos los permisos con goce, sin goce de sueldo, todas esas acciones de corresponsabilidad. También la accesibilidad en los centros de trabajo, la accesibilidad en el mobiliario, en la infraestructura. Otra cosa también muy importante que exige la norma mexicana para aquellos centros de trabajo que adoptan esta norma para su certificación es que los centros de trabajo tengan mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual, y que haya medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas. Básicamente serían estas, digamos, estas acciones, estas estrategias que tendrán que realizar los centros de trabajo para poder ser sujetos a una certificación de esta norma mexicana que es voluntaria. Quiero decirles que al 10 de octubre del 2023 tenemos hasta ahora, se llevan certificados centros de trabajo, de los centros de trabajo certificados en esta norma 025, pues hay 609 centros de trabajo públicos y privados. Y de las mujeres que se han beneficiado de esta certificación han sido 445,096, los hombres beneficiados 493,972, y un total de personas beneficiadas cuando las organizaciones adoptan esta norma mexicana, pues ha sido casi de 939,068 personas. Entonces ahí tienen. Han sido muy pocos todavía estos centros de trabajo públicos y privados. Y bueno, si lo comparamos con los millones de centros de trabajo que existen en el país, pues han sido pues realmente muy bajo el número de centros de trabajo que lo han adoptado. Y los beneficios de la norma mexicana 025, pues se dan tanto los beneficios para las y los trabajadores, para los mismos centros de trabajo, las organizaciones, y también los beneficios hacia la sociedad, ¿no? Que la sociedad también se beneficia de que haya una igualdad laboral y no discriminación, y que esto ya sea un principio, un derecho que esté inserto, incorporado ya de manera permanente en cualquiera de nuestras acciones. Y bueno, de los beneficios de la norma mexicana está que favorece el incremento de la productividad y la calidad, que satisface un mercado más amplio y diverso con inclusión, que crea compromisos del centro de trabajo con igualdad laboral y no discriminación. También visibiliza las prácticas de igualdad y previene actos de discriminación y violencia, como los que acabo de mencionar, el acoso y hostigamiento sexual y el acoso laboral también en el centro de trabajo. Propicia un clima laboral en igualdad de oportunidades y de trato para todas las personas. Establece gradualmente instalaciones accesibles para personas con discapacidad y personas adultas mayores que integran la plantilla del centro de trabajo. Y para aquellos centros de trabajo que desean tener esta certificación para participar en los procesos de licitación pública con los gobiernos, también se les da un beneficio para la obtención de puntos adicionales en los términos de esta ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del servicio público vigente. Esta es una buena práctica y se las quería mostrar aún cuando fue de una manera muy rápida. Y bueno, también comentarles que existen ejemplos, por supuesto, de lugares de trabajo que han adoptado la norma
mexicana 025. En este caso, este ejemplo que les voy a mostrar, no han adoptado aún esta norma mexicana. Sin embargo, están haciendo grandes esfuerzos por crear espacios de cuidado y que es uno de los rubros que tiene la norma mexicana 025 y que se dan sobre todo en estos espacios. Yo lo he notado por las auditorías que he realizado, por las asesorías y consultorías que he realizado, que las instituciones académicas particularmente, y eso me parece muy bueno, son las que se encuentran muy comprometidas por crear todos estos entornos laborales con igualdad y no discriminación y libre de violencias. El ejemplo que les voy a presentar, pues se trata justamente de una institución académica que ustedes, muy reconocida a nivel nacional y mundial, que es la UNAM. Ellos hicieron un mapeo de la coordinación, por parte de la Coordinación de la Igualdad de Género, en 559 instalaciones de la UNAM, donde en al menos 50 de las instancias universitarias se identificaron infraestructuras que contribuyen específicamente a la corresponsabilidad de los cuidados. Y aquí yo les presento un cuadro con los espacios de cuidados. ¿Cuáles son estos? Bueno, ustedes pueden encontrar en estas instalaciones cambiadores de pañales, salas de lactancia, insumos para la menstruación digna, baños neutros, multigénero o de acceso universal, baños de cuidado múltiples, vestidores y regaderas multigénero y otro tipo de espacios. Y aquí les pongo algunas fotografías para que ustedes vean un lactario, los baños con accesibilidad, los cambiadores de pañales, las señaléticas o letreros de trabajo, de letreros de baño con relieve, los vestidores de las albercas y espacios accesibles como espacios de relajación. Si ustedes quieren tener pues mayor información con mayor detalle, pues ahí dejo yo esta liga para que ustedes puedan ver cuáles fueron las entidades y dependencias universitarias que fueron incluidas en este primer mapeo que hace la UNAM a través de la SIGU. Entonces, bueno, pues después de todo este recorrido breve, porque podemos abundar aún más, yo quiero decirles que pues podemos concluir con todo esto, que si bien hemos tenido programas de gobierno, índices para medir los avances de los programas, constituciones, leyes, normatividad, en México, pues desde hace varios años, varias décadas ya, se vienen generando planes, programas, estrategias a las que les tenemos que dar un seguimiento, un monitoreo mucho más arduo, más fuerte, y debemos de darles una evaluación mucho más puntual. Esto va a requerir que nosotros hagamos no solamente el diseño o el rediseño, fortalecimiento y evaluación de las políticas laborales, sino también que estemos orientando nuestras estrategias y nuestras acciones para la erradicación de las violencias y las discriminaciones en el lugar de trabajo, que eso debe de ser algo prioritario, así como este impulso de la participación de las mujeres en los sectores que tradicionalmente han estado desempeñando, han sido desempeñados por los hombres, y ahora tenemos el caso STEM, ¿no? Tenemos que impulsar más a las mujeres en estos ámbitos de la ciencia, de la tecnología, de las ingenierías, de las matemáticas, y eso también va a requerir de todo nuestro esfuerzo y de la corresponsabilidad con otros actores.
También el impulso, y ustedes lo vieron, lo notaron en esta numeralia que les presenté, que es importante y es necesario el impulso de la participación de mujeres en puestos de liderazgo y de alta dirección. Y es vital, es importantísimo que vayamos avanzando en esta construcción de un sistema integral de cuidados con mecanismos legales, institucionales, presupuestales y programáticos que nos permitan conciliar, balancear nuestra vida laboral, familiar y personal. Ya se tienen casos de sistemas nacionales de cuidados en Sudamérica interesantes que podemos nosotros tomar como referente para construir el propio en el contexto mexicano. Y bueno, termino con esta frase de la Premio Nobel de Economía de 2023, Claudia Goldin, que dice Claudia Goldin, el asunto hoy en día es por qué la brecha de género sigue existiendo si hombres y mujeres son tan similares cuando entran en el mercado laboral. Bueno, les agradezco mucho sus atenciones y yo quedo a la orden para cualquier duda, comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, queridísima Beca. Qué interesante tu presentación, excelentes temas que has desarrollado. Pues yo agradecer a la doctora Patricia Galeana, gracias por acompañarnos en 2023, 12 talleres, 12 experiencias diferentes, invitadas nacionales e internacionales, para contribuir al desarrollo, para contribuir a la difusión de los derechos de la mujer.